Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar y qué es la descomposición vectorial. Entonces, imaginemos que tenemos un vector que expresamos como el vector A. Y este vector A puede expresarse en forma de un ángulo que nace a partir del eje de las X. Sin embargo, este mismo vector se puede expresar como la descomposición de vectores que son ortogonales hacia este. Es decir, por ejemplo, este mismo vector A, yo lo puedo expresar como la suma de sus componentes. Es decir, yo puedo expresar este mismo vector que definí como el vector a través de la descomposición vectorial de un nuevo vector m y un nuevo vector n que corresponden a ser los componentes perpendiculares hacia este nuevo vector. También lo puedo definir como la suma, es decir, si tengo este mismo vector a, entonces este vector a también va a ser la suma del vector m y el vector n como su resultante. Por lo tanto, podemos definir entonces que a va a ser igual a la suma vectorial del vector m y el vector n, que corresponden a sus componentes. El módulo de ese vector a no es más que la raíz cuadrada de los componentes elevado al cuadrado, y también podemos saber cuáles son sus componentes, es decir, hacer una transformación del vector m por el módulo de a por coseno de teta, es decir, el ángulo que nace de ese vector, y las componentes n como el módulo por el seno de teta, es decir, este mismo ángulo. De tal manera que estas ecuaciones nos permiten hacer las transformaciones de forma polar hacia forma cartesiana a través del valor de sus componentes, y para eso también es importante conocer que la descomposición vectorial se refiere a descomponer y conocer justamente los vectores que son perpendiculares o ortogonales al módulo resultante de ese vector. Veamos algunos ejemplos. Imaginemos que tenemos el vector P y este vector tiene un módulo de 10, y además sabemos que el ángulo que nace a partir de ese módulo está escrito en su forma polar y mide 53 grados. Yo lo que quiero conocer es cuáles sus componentes en y y en x. Para ello tengo que hacer uso de las ecuaciones anteriores. Como ya habíamos escrito previamente, las componentes del vector m, es decir, las componentes para pasarlo de forma polar a su forma rectangular, y por lo tanto poder descomponer ese vector, va a ser igual a el módulo de a, el módulo de ese vector, es decir, la longitud de ese vector, por coseno de teta, y las componentes en n van a ser igual a por coseno de teta. Por lo tanto, vamos a sustituir en ambas ecuaciones, de tal manera que m va a ser igual a 10, porque la magnitud del vector es igual a 10, por coseno de 53 grados. Esto es aproximadamente 6 de componente, es decir, podemos decir que este vector tiene una magnitud en x de 6, y ahora calcularemos la componente en n. n va a ser igual entonces a 10 por seno de 53 grados. Por lo tanto, al sustituir, esto me da aproximadamente 8, es decir, la componente en y va a ser igual a 8. De esta manera podemos transformar de forma polar a forma rectangular. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo. A continuación tenemos dos vectores, y estos dos vectores pudiéramos decir que queremos calcular el módulo o la resultante de ambos. El primer vector tiene de módulo igual a 3, y el segundo vector, que es perpendicular, tiene módulo igual a 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer a continuación es hacer el uso de la siguiente definición. Por supuesto que el módulo se tendrá que calcular utilizando el teorema de Pitágoras, y por lo tanto yo puedo entonces escribir la resultante como la suma del vector
Este vector lo voy a llamar el vector A y este vector lo voy a llamar el vector B. Por lo tanto, yo tengo que calcular la resultante del vector A y posterior el vector igual B. Entonces, este vector tiene módulo igual 2 y este vector tiene módulo igual 3. Es decir, yo lo que quiero calcular es justamente este vector. Por lo tanto, también al contener esta propiedad, puedo entonces descomponerla como si fuera una descomposición vectorial. Entonces, este vector va a ser igual a también igual 3. Simplemente es escribirlo de esta manera. Y ahora lo que tengo que calcular es, utilizando el teorema de Pitágoras, es el vector R. Entonces, el módulo del vector R va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes en X, en este caso es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y por lo tanto va a ser igual a 2 al cuadrado es igual a 4 más 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, las componentes o el módulo de este vector va a ser igual a 13, siendo este el resultado. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvide suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.